Bueno, ya hemos pasado los minutos. Vamos a dar comienzo a la continuación de la clase teórica que habíamos dejado la última vez con respecto a lo que es los gases de combustión. Vamos a compartir pantalla, vamos a volver un poco al comienzo para recordar un poco de qué estamos hablando. Y referente a lo que son los gases de la combustión, ese análisis que hacemos tenía dos objetivos. El primero era determinar las condiciones en que se efectúa la combustión y el segundo era sacar el mayor rendimiento en función de las kilocalorías aportadas por ese combustible en dicha combustión. Luego, habíamos visto la composición de los gases para una combustión completa, con un aire necesario teórico, donde teníamos los dos elementos, que era el combustible, donde estaba compuesto, para este caso, que habíamos dicho, en carbono e hidrógeno, para hacerlo más simple, y ese combustible con la combinación del oxígeno proveniente del aire, teníamos como producto de la combustión dióxido de carbono, agua y nitrógeno. Luego habíamos asentado dos conceptos que se lo marqué en ese momento, cuando estamos ya desarrollando el tema en particular, que podían existir dos casos en la parte de la combustión. Una falta de aire, que eso se transmitía en una formación de monóxido, hidrógeno e hidrocarburos sin quemar. Y otra parte era el exceso de aire, donde podemos obtener oxígeno libre y un porcentaje de dióxido de carbono menor que el normal. Esos son los conceptos que habíamos explicado anteriormente cuando vimos estos tipos de análisis. Después vimos los aparatos, un poco los aparatos reactivos y los aparatos eléctricos para determinar los análisis de la combustión. Cualquier método que utilicemos para analizar los gases de la combustión, es necesario interpretar sus valores, con lo cual hacemos a esos análisis, y corregir los defectos que hubiese en ese tipo de combustión de la siguiente forma para poder obtener al máximo ese rendimiento como objetivo que habíamos planteado en los análisis de los gases de la combustión. Todo esto, esta parte de la interpretación de las indicaciones que nos dan los analizadores, lo que se va a transmitir es lo principal que yo tengo que evitar, son las pérdidas de calor. Esa pérdida de calor puede estar relacionada con lo que es el arrastre de calor en los gases de la salida, o sea, los gases de combustión en la salida, debido a un exceso de aire, porque yo al tener un exceso de aire tengo un mayor volumen que introduje en la combustión, por lo tanto ese volumen de aire se calienta y me arrastra ese calor perdido en los gases a la salida al exterior de los gases de la combustión. Y lo otro serían los gases de combustible, o sea que contienen combustible sin quemar debido a una falta de aire. Esa sería la interpretación, o sea, la parte más importante de las pérdidas de calor estaría representada por el arrastre de calor en los gases de la salida, que sería el calor sensible que yo pierdo, y por los gases de combustible sin quemar, que sería el calor latente. En la primera parte tenemos como calor sensible y en la segunda parte como calor latente. Luego, siguiendo con el análisis de la combustión, el objetivo mío es decir, bueno, ¿cuánto alejado se está de esa combustión con cantidades de aire teóricamente necesarias? O sea, ¿cuánto me alejo de esos valores
de la combustión con una combustión con el aire teórico necesario. ¿Y hasta qué punto es posible, con las condiciones actuales que está realizándose la combustión en ese momento, aproximarlo a una combustión completa, ¿sí?, para obtener el mejor rendimiento de ese combustible? Para ello vamos a sentar unos conceptos, o sea, si mi combustible, o sea, estaría al 100% de carbono, o sea, una combustión de carbono puro, más la cantidad de aire necesaria para dicha combustión, yo voy a obtener un porcentaje de dióxido de carbono en volumen alrededor del 21%. ¿Por qué decimos esto? Y porque el aire, que habíamos dicho anteriormente en volumen, está conformado en un 21% de oxígeno y el resto de 76% de nitrógeno y otros gases sin relación. Este es un concepto que quiero remarcarlo, que en el caso que el combustible sea 100% carbono, yo no voy a obtener mayor de un 21% en volumen de ese dióxido de carbono. ¿Y por qué lo menciono este concepto a tener en cuenta? Porque cuando ustedes realicen los trabajos prácticos en la parte de combustible, como también se le puede llegar al caso que en alguna situación laboral ustedes estén analizando los gases de la combustión, el valor de ese dióxido de carbono no puede superar el valor que yo mencioné, 21% en el caso que el combustible sea carbono puro. Por lo tanto, si ustedes hacen un análisis de cualquier trabajo práctico, de cualquier cálculo, y le dan por encima el del 21%, o sea, es inexacto y no corresponde a la realidad de una combustión. Eso para que se fijen bien el concepto. Para el caso de los combustibles industriales, que contienen otro elemento, como hemos visto, carbón, hidrógeno, azufre, etc. Por lo tanto, ese valor de dióxido de carbono va a ser menor que el 21%. O sea, con más razón, cuando yo hago mi análisis de gas en la combustión, para los tipos de combustibles industriales que utilizamos, que no es el caso del carbón puro, voy a obtener un valor menor a ese 21%. Si yo a esa combustión, además, tiene un exceso de aire, lo más posible es que va a tener un menor porcentaje de dióxido de carbono debido a ese mayor volumen que va a tener esos gases de la combustión. Y también, si yo hago el análisis de una falta de aire, también voy a tener un menor porcentaje de dióxido de carbono correspondiente a la cantidad de dióxido de carbono que debía tener ese combustible en una combustión completa. O sea, marcándome un porcentaje de monóxido que obviamente debo evitar para poder aprovechar en mayor cantidad de calorías aportadas en el caso del dióxido de carbono. Esos conceptos son para seguir después basados en el análisis de los gases de la combustión que vamos a continuar. Profe, perdón, si hay falta de aire en los gases que se expulsan, ¿no habría el mismo porcentaje que si hubiera la cantidad teórica de aire? Porque digo, ¿qué gas extra habría aparte? ¿Cómo? Perdón, no Mi escuché. pregunta es, si hay faltante de aire, digamos, y todo el aire que entra, si se utiliza, digamos, ¿por qué no hay un 21% de CO2 en esos gases que salen, si es lo que se combinaría de la cantidad de oxígeno que hay en el aire con el carbono? No, o sea, acá en los combustibles industriales, estamos hablando de los combustibles industriales, no por el caso ideal, ¿no? Yo pensé que la falta de aire era para carbono puro. No, el carbono puro, o sea, lo estoy citando como ejemplo para decir, bueno, hasta el 21% yo voy a obtener
un porcentaje de dióxido de carbono en volumen debido a ese porcentaje que yo tengo de oxígeno proveniente del aire, ¿no? Sí. O sea, lo tomo, se cortó un poquito la cámara ahí, si podés volver. Elías son, ¿no? Sí, no Ahí sé está. por qué. Bueno, ese sería el caso en el carbono que sea el 100%, o sea, muy, digamos, teórico este combustible de carbono puro, a pesar que puede haber metano, etcétera, etcétera. Pero es muy, lo cito, ¿por qué? Porque yo más de ese 21% de dióxido de carbono no voy a obtener en un combustible, y menos en un combustible industrial. Porque en el combustible industrial yo no voy a obtener 100% de carbono, voy a obtener un porcentaje menor porque lo otro va a estar referido a lo que es hidrógeno, azufre, etcétera, etcétera. ¿Mm? ¿Se entiende ahora? Sí, eso se entiende, perfecto. Gracias. Entonces, continuando con el análisis, yo voy a ir a citar el caso del exceso de aire. Como dije anteriormente, ese exceso de aire voy a obtener un menor contenido de dióxido de carbono en los gases de combustión, debido a que tengo un mayor volumen dentro de mi combustión, que una combustión teórica, que está referido a lo que es ese exceso de aire. Por lo tanto, ese exceso de aire tiene que ser calentado. O sea, yo voy a obtener, debido a ese calentamiento, una pérdida térmica elevada con referente a ese exceso de aire. Ese es otro concepto que debo tener en cuenta en los análisis de los gases de la combustión. Luego, vamos al concepto de la falta de aire, que sería la presencia de gases sin quemar, principalmente monóxido y hidrógeno. Debido a que me falta oxígeno para formar un dióxido de carbono y por lo tanto también para formar el agua que se realiza en la combustión. Estos son referentes a lo que es la falta de aire. O sea, yo tengo los dos casos, exceso de aire y de falta de aire. Entonces, tengo que decir, bueno, reducir este exceso de aire o la falta de, o sea, reducir ese exceso de aire sin llegar a la falta de aire, no me resulte un efecto contrario en dicha combustión. Por lo tanto, para una combustión completa e ideal, ¿qué es lo que son los objetivos a tener en cuenta? Menor temperatura de los gases de salida posible, un contenido de dióxido de carbono máximo, con referente al combustible que yo estoy quemando, y un contenido de monóxido nulo. De esa forma, todo ese combustible, debido a esa combustión, aportó todas sus calorías de todos los elementos, en este caso del carbono, en un contenido máximo de ese dióxido de carbono. Podemos establecer también por experiencia las cantidades máximas de estos dióxidos de carbono que existen para algunos tipos de combustibles industriales que nosotros utilizamos. Por ejemplo, a lo mejor el petróleo puede estar en un 15, un 16%, un gas natural entre un 10, un 11, un 12%. Entonces serían valores de contenido máximos de estos elementos que yo estoy utilizando en la combustión. Pero ahora vamos a un caso en particular donde yo puedo llegar a tener en condiciones que va a depender mucho también del tipo de quemador, del hogar, de la distribución del hogar principalmente, una falta localizada de aire que puede llegar a tener en esa combustión. Y simultáneamente esa falta local de aire, como lo expreso acá, me puede dar a un exceso de aire
reflejado en un bajo contenido de dióxido de carbono y una falta de aire contenido en monóxido e hidrógeno. Entonces, a tener este tipo que yo estoy citando en este momento, que una falta local de aire puede ser por una mala distribución, puede ser por un efecto que puede llegar a tener el quemador, etcétera, tengo que discernir a ver qué me está produciendo esa combustión en función de ese exceso y esa falta de aire. Y tengo que llegar, en ese caso, a analizar a una solución intermedia para ambos casos en un exceso y una falta de aire. Si yo voy disminuyendo ese exceso de aire, puedo llegar a aumentar el valor de ese contenido de dióxido de carbono alrededor del 1%, supongo. Y si yo voy aumentando, o sea, esa falta de aire y ese contenido de hidrógeno, perdón, de monóxido, hidrógeno, disminuye en un 0,02%, estos dos valores me están llegando a una reducción de la pérdida de calor que yo tengo a la salida de los gases. Por lo tanto, sería igual esa disminución del exceso o ese aumento de aire en esas proporciones. ¿De dónde surge este análisis que vendría a corresponder a un equilibrio termoeconómico de ambos valores que yo cité? Es lo que estamos reflejando en este ejemplo. O sea, equivalente termoeconómico tanto del anhidrido o dióxido de carbono y el monóxido y el hidrógeno. Acá me aparece que un aumento de ese dióxido de carbono al 1% y esa disminución y una reducción de la pérdida del 1% son equivalentes esas dos. Yo estoy citando para el caso que habíamos dicho, en particular, esta falta local de aire, donde yo tengo un exceso y una falta de aire que me está acusando esos análisis de la combustión. Si yo estoy reflejando que tengo ese exceso por un bajo contenido, estoy reduciendo el aire y esa reducción de aire me da un aumento del 1%, o en el caso contrario, esta falta de aire, yo ingreso más aire, disminuyendo el anhidrido, el monóxido y el hidrógeno en un 0,2, son inversamente equivalentes a llegar a esos valores. Cualquiera de los dos que yo realice a esos valores, estoy reduciendo en definitiva la pérdida de calor que se me está yendo en la chimenea. ¿Se interpreta este último análisis? No lo entendí, profe. ¿Cómo? No entendí qué es lo que sucede, por qué disminuye la pérdida de calor. Bueno. Vamos ahora, situémonos que yo estoy haciendo los análisis de los gases de la combustión y me da en esos análisis de gases de combustión simultáneamente un bajo contenido de dióxido de carbono y un contenido de monóxido de hidrógeno. Entonces digo, hay algo acá que no está funcionando correctamente. Ese bajo contenido de dióxido de carbono puede estar relacionado a un exceso de aire. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y Sí. un contenido de monóxido e hidrógeno puede estar relacionado a una falta de aire. ¿Estamos hasta ahí? O sea que tengo los dos casos simultáneamente en mi análisis de los resultados de los gases de la combustión. Esto puede estar dado por una falta localizada del aire, que puede ser o un defecto del quemador, o una mala combustión, o una mala relación íntima entre el oxígeno proveniente del aire y el combustible. Cualquiera de estos
estos factores que mencioné, puedo llegar a tener una lectura de esta forma. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿O cuál sería medianamente la relación que yo puedo establecer para poder llegar a una combustión que pueda transmitir esa cantidad de calorías que yo necesito? Si yo estoy viendo simultáneamente ese exceso de aire, digo, bueno, voy a reducir esa cantidad de aire que estoy aportando. ¿Se entiende? Y si llego a un valor, al reducir la cantidad, el exceso de aire, se me va a aumentar el contenido de dióxido de carbono. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿En cuánto? En un 1%. Llegamos a ese valor, supongamos. Pero si yo hago el otro análisis, si a la falta de aire le coloco aire en exceso, ¿qué va a pasar? Este contenido se va a reducir. Si hay una disminución entre un 0 y 2%, estos dos valores que me marcan a mí, me va a transmitir una reducción de la pérdida en los gases de la combustión hasta el 1%. Se voy a reducir esa pérdida. Por lo tanto, aumente la cantidad de aire o disminuye la cantidad de aire, teniendo este equilibrio termoeconómico, sería lo mismo. ¿Se entiende ahora? Sí, entendí. Gracias. Profe, una consulta, esta situación se da simultáneamente, digamos. O sea, si yo hago el aumento de dióxido de carbono y la disminución o sea, los dos al mismo tiempo, digamos, dan la reducción de la pérdida de calor del 1%. Claro, o sea, acá tengo Ok. los dos casos, entonces yo me planteo esto. Hice los análisis de la combustión y me dan estos dos resultados. Digo, uy, ¿a dónde apunto? El exceso de aire lo voy a reducir porque tengo un bajo contenido de dióxido. O aumento la falta de aire para que esto me disminuya. Entonces, esa sería la solución de compromiso que yo tengo con este equivalente termoeconómico, donde haciendo una cosa aumento el 1% o agregando aire disminuyo el 0,2. Estos dos son equivalentes, son inversamente equivalentes. Cualquiera de los dos que haga, llegado a estos valores, por supuesto. ¿Se entiende? Ok, muchas gracias. Sí. Bueno, estos serían, en definitiva, los diferentes casos, los conceptos que hay que fijar en los análisis de la combustión. Debido a eso, a través de los aparatos que mencionamos, necesitamos dos aparatos que están en función de la parte eléctrica o la parte química, cualquier aparato que yo utilice para analizar los gases de la combustión, tengo que tomar lectura de eso para saber si esa combustión está correctamente realizándose o tengo que corregir, donde se presentan los casos que hemos citado desde una falta de aire, como dijimos acá tenemos los casos, exceso, falta, el análisis de cada uno con un exceso, con la falta de aire, y lo óptimo, y este es un caso particular de una falta localizada del aire, que también se puede llegar a dar, como lo mencioné, a través de una falla o un mal diseño también que puede llegar a tener el quemador o la distribución que tenga o la relación íntima de ese combustible con el aire necesario para la combustión. Bueno, con esto, si no hay ninguna duda al respecto, doy por terminado el tema de gases de la combustión, y en la próxima clase, antes de dar la parte teórica, que es la unidad número 3, que sería referente a lo que es caldera, voy a citar un poco los NOx que le había mencionado anteriormente para hacer un poquito más detallado
todo el análisis de los NOx, que son importantes debido a su contaminación y a todo el análisis que lleva para poder corregir dicha formación de NOx. Bueno, si no queda ninguna otra duda, pasamos al ingeniero Cavicchia para que dé comienzo al práctico de combustible. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con el práctico número 4. Bueno, ahora lo que vamos a hacer básicamente es empezar a resolver y entender un poco desde la parte práctica la teoría de la que nos estuvo hablando el ingeniero Quiroga, y lo vamos a resolver a través de 3 ejercicios que vamos a tener, el 4, el 5 y el 6, que están relacionados a lo que es combustibles. Y ahora vamos a tratar de ver el ejercicio número 4. En este ejercicio, ustedes tienen el enunciado también en la carpeta de trabajos prácticos, pero básicamente lo que nos dice es que se desea quemar carbón de río turbio y responde a un análisis, que es una composición química que ya lo vamos a ver, con un poder calorífico superior de 6.100 kilocalorías por kilo y un poder calorífico inferior de 5.800 kilocalorías por kilo. Y estos valores son calculados como se entrega el carbón en estado húmedo. Lo primero que nos pide este ejercicio es calcular los productos obtenidos por la combustión y el aire necesario para la misma. Recuerden, ahí lo vamos a ir viendo, cómo lo resolvemos. Vamos a hacer uso de 2 tablas, tabla 1 y 2, que también vamos a ver un poco de qué se tratan. Pero partimos de esta composición química del combustible en su estado húmedo, donde nos dice que tenemos 3 elementos combustibles que se combinan con el oxígeno del aire, carbono, hidrógeno y azufre en esa composición. Luego tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno y tenemos cenizas y finalmente agua. Ahí ustedes van a ver que hay 2 flechas que unen el oxígeno con el hidrógeno del combustible. Les voy a pedir que corrijan la expresión que deben tener en su apunte. Creo que les puse agua de información y en realidad es agua de combinación. Ya vamos a entender de qué se trata. Y luego vamos a pasar a esta otra tabla, donde básicamente vamos a calcular los productos de la combustión. En definitiva, lo que vamos a ver, como un carbono, al combinarse con el oxígeno del aire, nos genera por un lado anhídrido carbónico y por otro lado nitrógeno proveniente del aire que trajo ese oxígeno para poder combinarse con el carbono. Y así con cada uno de los elementos. Lo vamos a ir resolviendo poco a poco entre todos para ver cómo se hace. Haciendo uso de 2 tablas, la tabla 1 y la tabla 2, en donde la tabla 1 es una tabla que nos indica los pesos y volúmenes específicos de cada uno de estos elementos, y la tabla 2 nos da 2 informaciones importantes. Por un lado, cuáles son los productos de la combustión, que eso lo van a ver a la derecha de la tabla, de la combustión de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, vamos a ir viendo los últimos 4 valores de esta tabla. ¿Qué nos dice? Que para la combustión de 1 kilo de carbono, que generaría anhídrido carbónico, eso va a generar, primero va a necesitar 11,53 kilos de aire para generar la combustión de ese kilo de combustible. Si lo quieren medir en metros cúbicos, también tenemos el valor de metros cúbicos. Pero va a generar esa combustión 1,95 metros cúbicos de anhídrido carbónico y 7,42 metros cúbicos de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, eso es para 1 kilo de carbono, por ejemplo. Si vamos a ver qué sucede para 1 kilo de hidrógeno, ese kilo de hidrógeno va a necesitar 34,34 kilos de aire y va a generar 10,82 metros cúbicos de agua y 22,13 metros cúbicos de nitrógeno. El nitrógeno siempre va a estar presente, recuerden, porque está con el aire, que aporta el oxígeno que necesita la combustión de cada uno de esos elementos.
Bueno, esa es la lectura que nos da esta tabla. Básicamente lo que nos dice es cuánto genera como producto de combustión la combustión de cada elemento de esto, y por otro lado, cuánto aire necesita cada uno de estos elementos de la combustión. Y la tabla 1 básicamente nos está diciendo los pesos y volúmenes específicos de cada uno de estos elementos. Entonces el punto A, además de pedirnos esta tabla final, que son los productos de la combustión, nos va a pedir también el aire, si no me equivoco, lo pedía también acá. Nos va a pedir el aire y nos va a pedir los productos de la combustión. Bien. El punto B, acá lo que nos pide es cuál es el porcentaje de CO2 que se obtiene de esta combustión. Entonces, recién estuvieron viendo con el ingeniero Quiroga cuál sería el mayor porcentaje que podríamos obtener, pero tenemos que saber en la teoría cuál sería este porcentaje que me va a dar en esta combustión particular. Y luego comenzamos a calcular las temperaturas de llama. Bien, y vamos a hacer 3 casos. El primer caso, vamos a hacer el caso que sería el teórico. Es una temperatura de llama, vamos a considerar el aire a 30 grados y vamos a considerar una base de cálculo de 0 grados. No vamos a suponer que le estamos poniendo exceso de aire, o sea, lo vamos a hacer con el aire teórico, a esta combustión, y tenemos los calores específicos, tanto del aire como de los gases de combustión. Para esto, como estuvieron viendo en el teórico, vamos a hacer uso de 2 fórmulas para calcular esta temperatura de llama. Una que hace referencia al calor total. ¿Qué significa esto? Este calor total que está en el numerador, lo que va a incluir, como ven acá en la descripción, además del poder calorífico de combustible, la cantidad de calor que aporta el aire. O sea, ¿esto qué significa? Como cantidad de calor específico del aire, por la masa del aire, por la temperatura con la que está ingresando ese aire a la combustión. Esa masa de aire, básicamente, por tener una temperatura, está aportando una cantidad de calor. Obviamente que al lado del calor del poder calorífico del combustible es pequeña, pero es una cantidad de calor que está aportando. Esa es una forma de calcular la temperatura de la llama. Bueno, acá tenemos el calor específico de los gases, la cantidad de aire que necesita esta combustión, más 1. Recuérdense que esto en definitiva es la cantidad de gases, porque si uno hacemos referencia al combustible, de ahí venía la fórmula. Cantidad de aire siempre referida a 1 kilo de combustible, más 1 que es el kilo de combustible, me da básicamente la cantidad de los gases. La otra fórmula, la gran diferencia radica en su numerador, que en lugar de tener el calor total, tiene solamente el calor generado por el combustible, o sea, por el poder calorífico del combustible. Hace referencia a eso. Y el calor del aire, en vez de expresarlo como una unidad de calor en el numerador, lo expreso como una temperatura directamente a la que ingresa el aire a esta combustión. Son las 2 ecuaciones que estuvimos viendo también en el teórico que podemos aplicar para calcular la temperatura de llama. En este punto C vamos a calcular prácticamente una temperatura teórica, porque vamos a hacer una temperatura sin exceso de aire, y suponiendo que todo el aire que estoy ingresando a la combustión se combina con los elementos combustibles. Y ya en el caso D, vamos a empezar a darle un poco más de realidad a este tema, donde vamos a agregar exceso de aire. Entonces vamos a hacer el mismo cálculo que antes, de la temperatura de la llama, pero en vez de usar el aire teórico, le vamos a sumar un 30%. Lo vamos a hacer con exceso de aire. Recuerden que hacer un carbón de río turbio, un combustible sólido, digamos que en este caso requiere un exceso de aire importante de esta magnitud. Mientras más vamos hacia los líquidos y gaseosos, menor es la necesidad de exceso de aire. También lo vimos en el teórico. Como punto siguiente, lo que vamos a hacer es incorporar otra variable que además del exceso de aire, vamos a precalentar ese aire a 200 grados centígrados en este caso. Y finalmente, el último punto que nos pide el ejercicio
es calcular las pérdidas en la chimenea. ¿Qué significa esto? Básicamente es la cantidad de gases que se termina yendo por la chimenea, se llevan una cantidad de calor, porque se están yendo a una temperatura superior a la que ingresaron el aire y el combustible a la combustión, o sea que esa combustión generó un calor a través del poder calorífico del combustible, que parte de ese calor se lo está llevando estos gases, porque se están yendo, en este caso, a 350 grados. O sea, que eso va a ser una pérdida de calor porque no la pudimos aprovechar, no la pudimos ceder en toda la operatoria de este fluido, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a calcular. Básicamente es entender qué porcentaje de esa pérdida tenemos referida a lo que yo estoy aportando como calor total, en este Q sub T. Bueno, este es el enunciado del ejercicio. Vamos a ir ahora a empezar a resolverlo, pero básicamente, recuerden, en el primer punto vamos a calcular los productos de la combustión, o sea, cuáles son los elementos y en qué cantidades, y me va a dar un volumen de gases de combustión. Vamos a calcular también una cantidad de aire que necesito para esa combustión. Recuerden que ese era uno de las características más importantes de un combustible, junto con su poder calorífico y la temperatura de llama que le vamos a calcular más adelante. El punto B, ¿qué me pide? Bueno, lo que vimos hace un rato, hasta hace un ratito en el teórico, ¿qué porcentaje de anhídrido carbónico tiene esta combustión, estos gases de combustión? Que eso es lo que me va a determinar de alguna manera de qué manera se está realizando la combustión. Yo ahora lo voy a calcular en la teoría. Cuando vaya a medir la realidad, tiene que ser lo más próxima a esto que yo estoy calculando acá, para ver si la combustión realmente se está desarrollando de manera correcta. Y después tenemos cálculos de temperatura de llama en distintas condiciones, en una condición teórica, sin exceso de aire, ni sin precalentamiento del aire. Luego le ponemos un exceso de aire y luego, además de eso, calentamos la temperatura del aire de ingreso. Y finalmente vamos a calcular la pérdida que tenemos por ese calor que se están llevando los gases en la etapa final, cuando se van a la atmósfera a través de la chimenea. Bueno, este es un resumen. Ahora vamos a empezar a ver cómo hacemos todo esto. ¿Hasta acá alguna duda? Digamos, lo vamos a ir resolviendo, pero conceptualmente les queda claro lo que tenemos que hacer. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bueno. Igual ahora vamos a ir a los detalles y ahora probablemente aparezcan las dudas. Lo primero que vamos a hacer en este caso es entender qué pasa con este combustible. Y en este caso, en este combustible, nosotros tenemos un oxígeno que tiene este combustible, que ese oxígeno en realidad ya está combinado con parte del hidrógeno de este combustible. Esta disociación se produce al momento de hacer el análisis químico del combustible y la disociación de los elementos, pero en realidad ya está combinado ese oxígeno con parte del hidrógeno de este combustible en forma de agua. ¿Qué significa esto? Que si bien nosotros vemos una agua higroscópica, que es del 10%, como vimos en el enunciado, en realidad, además de esa agua higroscópica, tenemos un agua que se llama de combinación, y acá les pido que cambien el título que les dice información en el apunte, es un agua de combinación. ¿Qué es este agua que yo les digo? Es básicamente este hidrógeno que contiene, en realidad está formando agua con parte, este oxígeno, perdón, con parte del hidrógeno del combustible. ¿Cuánto de eso es, digamos? Bueno, básicamente tenemos el agua existente y acá tenemos el agua en combinación. ¿Cómo se calcula este agua en combinación? Es el oxígeno que tiene ese combustible que ya está combinado con parte del hidrógeno. ¿Cuántas partes de hidrógeno? Y bueno, ya vimos que la relación entre el hidrógeno y el oxígeno es 1 a 8. Por ende, 8 partes de oxígeno, de este oxígeno que es 11,2, representan la cantidad de hidrógeno que está combinada con este 11,2 de oxígeno. Bien, entonces, esta combinación, que es el agua de combinación, más el agua existente o agua higroscópica del combustible, me va a dar
la humedad final que tiene este combustible, que en este caso entonces no va a ser 10, sino que va a ser 22,6%. Este oxígeno no va a ser 11, sino que va a ser 0, porque ya corregimos este estado y lo colocamos ya combinado con el hidrógeno. ¿Cuánto combinado? Bueno, acá este hidrógeno que habíamos sacado porque se combinó con este oxígeno es el que se le resta al hidrógeno que tenía ese combustible. Y me va a quedar un hidrógeno que se llama disponible. Ese 2,8 va a ser disponible. ¿Disponible por qué? Y porque es el hidrógeno que está disponible y ávido para combinarse, en este caso, ya con el oxígeno del aire. ¿Sí? La otra parte, esta diferencia, que les va a dar 1,4%, ya estaba combinada con el oxígeno del combustible. Ahora, este otro 2,8% es el oxígeno, el hidrógeno, perdón, disponible, y disponible, de nuevo, porque se va a combinar con el oxígeno del aire. Hasta acá, esta relación que hicimos, ¿quedó alguna duda? ¿Se entendió lo que hicimos para corregir este combustible? Profe, yo en cuanto al agua, el 10 es el agua que ya viene dentro del combustible, digamos, el 10%. Claro. Es el agua higroscópica que le llamamos, ese 10%, pero en realidad al haber presencia de oxígeno en ese combustible, lo que me está diciendo es que en realidad ese oxígeno ya estaba combinado con parte del hidrógeno de ese combustible. ¿En qué relación? 1:8. Entonces, eso lo tengo que corregir porque ese oxígeno apareció ahí simplemente por una disociación química para yo saber el estado del combustible en su composición, pero en realidad ya estaba en forma de agua en el combustible. O sea que la humedad real higroscópica del combustible no es 10, sino es 22,6. Claro, entendí. O sea, esto es todo dentro del combustible sin tener en cuenta aún que se haya mezclado con el aire, digamos. Todavía no hicimos esa parte, correcto. Es solamente decir, bueno, estoy haciendo una corrección de ese combustible para empezar a partir de ahora sí a saber cómo lo voy a combustionar, ¿sí? A este combustible, cómo voy a generar esa combustión a través del oxígeno del aire, pero le tengo que hacer esta corrección previamente porque tiene en su composición una parte de oxígeno. O sea, básicamente vamos a tener tres aguas. El agua higroscópica, que es esa primera que ustedes ven ahí, ¿sí? El agua de combinación, que es la que vimos recién, que es esta diferencia, este 12,6%, este agua de combinación, y el agua de formación, que es la que se va a formar por la combinación del hidrógeno disponible con el oxígeno del aire. ¿Sí? Finalmente vamos a tener esas tres cantidades de agua, digamos, en los gases de combustión. ¿Bien? Y en caso de que hubiese más oxígeno que azufre, perdón, que hidrógeno en la relación, quedaría oxígeno y disponible y sería todo el hidrógeno, digamos. Agua, bueno, digamos. En realidad no conocemos casos de que eso pase, pero si vamos a la teoría, el hidrógeno quedaría en cero. El hidrógeno en este caso, pues sería el elemento más ávido para combinarse, que ya está combinado en realidad, y nos quedaría oxígeno disponible en ese combustible para combinarse, por ejemplo, con el carbono, cuando ya se produzca la combustión. ¿Sí? No tenemos monóxido o dióxido de carbono en el combustible. ¿Sí? No tenemos eso. O sea, no es que en ese caso voy a decir que voy a corregir el carbono, por ejemplo, porque me sobró oxígeno. No. Esto se da con el hidrógeno, porque ya está en forma de humedad. No conocemos casos de que el oxígeno sea mayor, pero si hubiere, y vamos a la teoría absoluta, ese oxígeno que quedó de más se utilizaría cuando se realiza la combustión y necesitaría menos oxígeno del aire para realizar la combustión de ese combustible. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, ¿algún otro le quedó alguna duda hasta acá? Bueno, de ser así, vamos para adelante. Ahora vamos, habiendo ya corregido esto,
vamos a calcular los productos de la combustión. ¿Cómo lo vamos a calcular? Primero ya sé los porcentajes finales de los 3 elementos combustibles, carbono, hidrógeno y azufre. El que corregí en definitiva fue el hidrógeno. Y a partir de ahí me voy a remitir a la tabla número 2. ¿Qué me decía esa tabla número 2? Me decía que, por ejemplo, para 1 kilo de carbono se va a generar 1,95 metros cúbicos de anhídrido carbónico y 7,42 metros cúbicos de nitrógeno. Eso es para 1 kilo de carbono. Como yo no tengo 1 kilo de carbono, sino que tengo 0,61 o 610 gramos, voy a aplicar una regla de 3. Y voy a decir, bueno, para esta cantidad de carbono, en realidad voy a estar generando en la combustión de ese carbono 1,1895 metros cúbicos de anhídrido carbónico y 4,52 metros cúbicos de nitrógeno. Y esos son los valores que voy a llevar a la otra tabla y la vamos a ir completando. Acá ya la tienen más práctica, qué es lo que van a completar y qué no. Entonces, dijimos que esta cantidad en peso del carbono me va a dar 1,1895 metros cúbicos de anhídrido carbónico y 4,5262 metros cúbicos de nitrógeno. Lo que van a tener que hacer ustedes es lo mismo para el hidrógeno y para el azufre. Estos valores vienen todos de la tabla número 2, lo pueden verificar. Acá aplican una regla de 3 y van a colocar los valores. En el caso del hidrógeno, para el agua y para el nitrógeno, y en el caso del azufre, para el óxido sulfuroso y para el nitrógeno. ¿Bien? ¿Qué va a pasar con el nitrógeno? Las cenizas no las vamos a considerar, por eso las van a ver tachadas, no las consideramos porque se depositan, digamos, no se van con los gases de combustión. Pero ¿qué va a pasar con el nitrógeno y con el agua? Bueno, si se fijan, esta tabla ingresa con valores en peso, pero se carga con valores en volumen. Que para los primeros 3 casos, la conversión me la hace directamente la tabla número 2. Pero para el nitrógeno y para el agua, por eso les agregué esa nota abajo, lo que voy a tener que hacer es hacer uso de la tabla número 1 para afectar estos valores, por ejemplo, de 0,006 kilos de nitrógeno, lo tendré que multiplicar por su volumen específico para poder cargar acá el valor en volumen de ese nitrógeno. Lo mismo para el caso del agua, los 0,226 kilos de agua los voy a expresar en volumen en esta celda a través del volumen específico del agua que está en la tabla 1. ¿Bien? Entonces, habiendo hecho esto, después simplemente sumo las columnas y digo, esos gases de combustión, ¿cuánto anhídrido carbónico tienen? Y acá ya estoy viendo rápidamente que el anhídrido carbónico de esos gases de combustión va a venir exclusivamente de la combustión del carbono del combustible, que es este 1,1895. De ahí viene, no tengo otra forma de obtener el anhídrido carbónico en los gases de combustión que no sea a través de la combustión del carbono del combustible. El agua, ya dijimos que viene de 3 formas, solo que en este 22.6 tenemos 2 juntas. Tenemos el agua higroscópica y el agua de combinación. Y por otro lado acá vamos a tener el agua de formación, que es el agua generada por la combustión del hidrógeno del combustible con el oxígeno del aire. Entonces esos 2 valores, que como les digo en realidad son 3, porque tenemos un 2 en 1 acá, me van a dar el volumen total de agua que van a tener esos gases de combustión, que en realidad va a ser vapor de agua, ¿no? Por la temperatura a la que salen. Y lo mismo hacemos con el resto, hasta obtener un total, que en definitiva me va a dar un volumen de los gases total de los gases de combustión. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno. Sí, Pregunten si no se entendió algo, porque es el momento para... No hay pregunta que no sirva. Todas las preguntas son válidas, así que aprovechen.
Bueno, habiendo hecho esto, y habiendo sacado los productos de la combustión y los volúmenes de cada uno de los productos de la combustión que me llevan finalmente al volumen total de los gases de combustión, ahora vamos a pasar a la otra pregunta que me hacía el punto A, que en definitiva era el aire teórico. ¿Cómo vamos a calcular ese aire teórico? Y bueno, volvemos de nuevo a hacer uso de la tabla número 2. Acá se lo hice en forma de tabla, ustedes lo pueden hacer de la forma que quieran, pero básicamente esta tabla, ¿qué me decía? Que para 1 kilo de carbono necesitamos 11,53 kilos de aire para realizar la combustión de ese kilo de carbono. Como yo no tengo 1 kilo, sino que tenemos 0,61, bueno, de nuevo, es una regla de 3 simple. La pueden hacer de la forma que quieran, pero termina siendo una regla de 3 simple. Y acá vamos a obtener en esta columna final la cantidad de kilos de aire que necesita la combustión del carbono. Abajo haremos lo mismo para la combustión del hidrógeno y abajo haremos lo mismo para la combustión del azufre. Y vamos a obtener un total que va a ser el aire total que voy a necesitar para la combustión de ese combustible, porque son los 3 elementos los que se combinan con el oxígeno del aire. Entonces, la combustión de esos 3 elementos individualmente me va a dar la suma de los 3, la cantidad de aire total que necesita la combustión de ese combustible. Con eso, tendríamos terminado el punto A. Y ahora les vuelvo a preguntar, ¿hasta acá venimos bien o quedó alguna duda? Vamos bien. Bueno, si vamos bien, vamos a pasar al próximo punto. El próximo punto me pregunta un dato importante para medir si la combustión se está realizando correctamente, que es el porcentaje de anhídrido carbónico. ¿Cómo se imaginan a través de esta tabla que puedo calcular ese porcentaje? Obviamente con la tabla cuando esté llena, por supuesto. Ustedes la van a completar toda. Así como está, no lo van a Con una poder regla de sacar. 3 simple. ¿Y qué haríamos en esa Con regla una de 3? regla de 3. ¿Qué haríamos? Y con el total de los gases, que es el 100%, digamos, sacamos la cantidad de anhídrido carbónico. Bueno, básicamente es esto. Está perfecto. Está bien. Pero básicamente, en definitiva, ustedes van a calcular el volumen total de los gases en esta última celda y la relación entre los dos justamente es el porcentaje dentro de este total de volumen, cuánto ocupa el anhídrido carbónico. ¿Bien? Así que está bien, es correcto el comentario y sería ni más ni menos que eso. Bueno, habiendo hecho esto, ustedes van a ver que también hay un gráfico en el ejercicio. Este gráfico, ¿qué nos dice? Primero nos marca 4 combustibles diferentes. Nosotros vamos a tomar el del ejercicio, pero lo que vamos a hablar es válido en el concepto y en la teoría para cualquiera de los combustibles, porque fíjense que todas las curvas prácticamente rigen la misma ley. Pero ¿qué me están diciendo este gráfico? Por un lado, tenemos en este eje la cantidad porcentual de anhídrido carbónico que va a tener la combustión de ese combustible. ¿En qué condiciones? Bueno, nos tenemos que ir al otro eje para ver en qué condiciones de aire está esa combustión. Si estamos parados en 0, no hay exceso de aire. Entonces, si nos paramos en 0 y me voy a carbón de Río Turbio, vamos a ver que el anhídrido carbónico debería estar alrededor del 18%. Esta relación que vimos acá. Probablemente, de hecho, seguramente no les va a dar, y les va a dar un poco menos en este ejercicio, porque tenemos cenizas. Estas cenizas nos están, obviamente, alterando un poquito el valor, porque las cenizas no cumplen ninguna función más que ocupar una parte del volumen de ese combustible
que tranquilamente la podría haber ocupado un elemento combustible, que me genera calor, que me genera, digamos, que me da algún beneficio. Entonces, en este caso que tengo ceniza, supongamos que hubiera tenido, en el mejor de los casos, hidrógeno. Sería espectacular, porque es el elemento combustible que mayor poder calorífico tiene, sería lo ideal. Pero supongamos que tenga carbono también, digamos, pero ¿qué les quiero decir? Probablemente, de hecho, no les va a dar el mismo resultado, les va a dar un poquito menos este porcentaje, porque tenemos acá presencia de cenizas. Pero bueno, vamos al concepto. El concepto de esto es que a medida que aumento el exceso de oxígeno a través del aire en la combustión, me cae el porcentaje de anhídrido carbónico de los gases de combustión. Es lo que vimos recién, hace un ratito, con el ingeniero Quiroga, donde él les decía qué pasaba cuando aumentábamos la cantidad de aire en la combustión. Y bueno, por un lado yo bajo la cantidad de monóxido y de hidrógeno libre, que es lo que quiero generar, pero por otro lado me baja la cantidad de anhídrido carbónico. Bien, entonces esto obviamente tendrá un límite, que ya lo vieron con el ingeniero, del 1% y del 0,2%, del 1% del anhídrido y el 0,2% entre el monóxido y el hidrógeno, hasta que se equilibren básicamente. O sea, mientras yo obtenga mayor porcentaje de anhídrido carbónico en esa relación de lo que tengo de monóxido y hidrógeno, es más conveniente. O sea, vamos de nuevo. Si yo, supongamos, voy quitando o voy agregando oxígeno. Si ese agregado de oxígeno hace que me disminuya más de un 1% el anhídrido carbónico respecto a un 0,2% de disminución del monóxido y el hidrógeno, no me voy a meter de nuevo en la teoría, pero básicamente eso es lo que estamos viendo acá. Profe, perdón, ¿no sería de aumento? O sea, ¿no sería de aumento del otro? ¿O es disminución de ambos? ¿Disminuyen los dos o aumentan los dos? Correcto. Porque en definitiva, vamos al caso, si yo tengo presencia de monóxido e hidrógeno libre, ¿qué significa eso? Que no se combinó el elemento hidrógeno o carbono en su totalidad con el oxígeno, ¿bien? Si tengo presencia, ¿cómo hago para que eso disminuya? Tengo que agregar oxígeno. O sea, si yo agrego oxígeno a través del aire, me disminuye el monóxido y me disminuye el hidrógeno. ¿Pero qué pasa? Eso va a hacer que esa disminución de monóxido se transforme en anhídrido carbónico. O sea, supuestamente la teoría diría, me aumenta el anhídrido carbónico. Es cierto que aumente el anhídrido carbónico, pero no porcentualmente, porque la masa de gases aumenta mucho más por todo el aire que yo le estoy poniendo. Entonces, porcentualmente, que es lo que estamos viendo en este gráfico, cae, agregándole más aire, y acá lo estamos viendo, 10%, 20%, 30%, supongamos 30%. Bajo de más de 18 a 14% el anhídrido carbónico. Eso es lo que tenemos que ver. Bien. Bueno, eso es lo que les quería mostrar en este gráfico, que también lo tienen en este ejercicio. Si hasta acá vamos bien, seguimos avanzando en la resolución. Y ahora vamos a empezar a ver el tema de las temperaturas de llama. Acá tenemos, ya vimos hace un ratito, las dos ecuaciones para poder calcularlas. Podemos usar una u otra, indistintamente. Las diferencias le van a dar muy bajas. La verdad que para los valores de temperatura que estamos hablando, cercanos a los 2000 grados, cercanos, un poquito menos también, pero digamos, imagínense que la diferencia de temperatura que les pueda dar entre una fórmula y otra es mínima, es mucho menor al 1%, muchísimo menos. Entonces pueden usar indistintamente una. Una considera el calor que aporta el aire a través de su cantidad de calor y otra a través de la temperatura que tiene ese aire que ingresa a la combustión. Básicamente esas son las grandes diferencias entre las dos fórmulas que pueden utilizar. Entonces acá en este punto C vamos a utilizar este cálculo en donde nuestra cantidad de aire va a ser la que calculamos anteriormente, ¿sí? La estequiométrica, la teórica.
No vamos a precalentar el aire, vamos a tomar como que ingresa a 30 grados, o sea, si tomamos esta fórmula acá van a ser 30 grados, porque tomamos como base de cálculo 0. Y sería la ecuación, como les digo, la teórica. Porque esto, ¿qué significa? ¿O a dónde apunta? Y a que todo el aire que estamos ingresando en esa combustión, el oxígeno de ese aire se va a combinar perfectamente con todos los elementos combustibles. Y esto sabemos que en la realidad no sucede. Pero bueno, sería nuestro ideal que suceda esto. ¿Bien? Entonces acá lo que vamos a hacer es un cálculo de una temperatura a la que tendríamos que tender hacia el infinito, digamos, a conseguir. ¿Bien? Luego, como punto D, nos vamos a algo más real. Bueno, vamos a agregarle un exceso de aire a esto. Un exceso del 30%, por ejemplo. Como vimos anteriormente, es un valor que está dentro de los excesos para un combustible sólido como lo es este. ¿Y qué se les ocurre que pueda pasar con la temperatura de llama con este exceso de aire? ¿Qué va a pasar? Iba a disminuir porque hay que calentar más aire. Y perfecto. ¿Y a qué se les parece que se va a deber esa disminución de temperatura? Hay más aire y ¿qué sucede, digamos? Y hay que calentar esa masa de aire, digamos. Bueno, está perfecto. Exactamente es eso, digamos. El combustible tiene un poder calorífico que genera una cantidad de calor, y si yo estoy ingresando más aire a esa combustión, ese aire, sí o sí, ese exceso de aire va a salir como gas de combustión, como aire, digamos, porque ya no tiene forma. Si vamos a la teoría absoluta, que es el punto C, si a ese punto C yo le agrego más aire, no tiene más con qué combinarse. O sea que todo el aire en exceso que yo ponga es aire que estoy calentando al final. O sea que me va a generar una pérdida, porque se me está llevando calor, ¿sí? Pero por otro lado me genera el beneficio de asegurarme una combustión. Ahí donde dijimos, bueno, hasta dónde agrego y no, que es esta fórmula que vimos hace un rato y que la vieron en el teórico. Pero efectivamente, eso es lo que sucede. Sucede que aire que yo ponga en exceso es aire que se está absorbiendo calor de esa combustión y se lo está llevando. Entonces, por supuesto que la temperatura va a disminuir. Bueno, si vamos al próximo punto, acá hacemos otra consideración en donde tratamos de compensar algo de esta pérdida. ¿Cómo vamos a compensar algo de esta pérdida? Bueno, precalentemos el aire, digamos, que ingresa a la combustión. Y en este caso vamos a hacer el cálculo con el 30% de exceso de aire, como en el punto D, pero vamos a precalentar ese aire a 200 grados centígrados. Entonces esto, en la fórmula se ve directamente, va a hacer que la temperatura aumente, sin duda. Acá lo que vamos a tener que ver es qué me impacta más realmente. Si me impacta más precalentar el aire como positivo, o si me impacta tanto peor poner un exceso de aire del 30%. Bueno, con los resultados vamos a ver si logro compensar con este precalentamiento del aire la pérdida que tuve por agregar un 30% más de aire. Bien. Lo vamos a ir viendo con los resultados. ¿A ustedes qué se les ocurre, digamos? ¿Les parece que puede llegar a compensar o obtendría una temperatura mayor a la C, que no estoy precalentando? Yo me imagino que siempre va a ser menor a la ideal, ¿no? O sea, por más que compense un poco, va a ser menor que la ideal, que es ideal. Bueno, digamos, es así. Va a haber un límite seguramente, porque este ideal no está precalentando el aire, ¿no? Acá estamos jugando con algunos límites, y en este caso particular los 200 grados son suficientes o no, pero en algún momento yo voy a precalentar a, no sé, 300 grados y capaz que no, ya para en 300 grados, que en el ideal no los tengo, probablemente ya compense esta pérdida, ¿sí? Pero sí, efectivamente, cuando vean los resultados, vamos a ver que este gran esfuerzo de precalentar a 200 grados el aire no compensa el 30% de exceso, o sea, la pérdida que me genere ese 30%. Lo vamos a ver en los números. La próxima clase se los compartiré, o si alguno ya los tiene, los vamos compartiendo y yo les voy diciendo.
Pero sí, efectivamente eso pasa. Entonces, ustedes verán que es un mal necesario, digamos, el exceso de aire. Lo tengo que hacer para que la combustión sea lo más completa y perfecta posible. Digo completa y perfecta porque se tienen que combinar todos los elementos de combustible, pero además, en el caso del carbono, en forma de anhídrido y no de monóxido. Entonces, eso es lo que tiene que suceder, pero mientras más exceso de aire le pongo, más me disminuye la temperatura de llama. Por ende, bueno, ese es el gran dilema, ¿sí?, que tenemos que resolver, hasta dónde agrego aire en esa combustión. Bueno, y como punto final, una vez que hemos calculado todas las temperaturas, vamos a pasar a lo que es pérdidas. Vamos a ver las pérdidas. Y esto un poco como les decía, ¿cómo vamos a estimar las pérdidas? Bueno, la pérdida básicamente es esa cantidad de calor que se están llevando los gases de combustión en la etapa final de la chimenea, donde ya se van a la atmósfera. Se está llevando, por ejemplo, para el caso de este ejercicio, estamos viendo de que el aire está ingresando a 30 grados centígrados y los gases de combustión se están yendo a la atmósfera a 350 grados centígrados. Entonces ahí, evidentemente, hemos calentado esos gases de combustión 320 grados más y los perdimos. O sea, no pudimos aprovechar ese calor que se llevan los gases de combustión. Entonces, bueno, ese calor lo tengo que calcular, lo calculo básicamente con la ecuación de cálculo de cantidad de calor, que en definitiva es el calor específico de los gases, por ese delta térmico, entre 350 y 30 grados, por la cantidad de gases, que recuerden lo que habíamos visto algo, la cantidad de gases era la cantidad de aire más 1, porque siempre la cantidad de aire estaba referida a 1 kilo de combustible. Entonces, sumarle ese kilo de combustible me da la cantidad de los gases, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Me llama la atención que ha habido pocas dudas. ¿Cómo estamos en general? ¿Quieren que repasemos algún punto? En general, en mi caso, yo más o menos entendí, pero me quedaron dudas en el primer punto, en el tema de la humedad y del hidrógeno, y esa corrección que había que hacer, no me quedó muy claro. ¿En la teoría o en cuanto a la fórmula, cómo se hace? ¿En por qué tengo que hacer esa corrección? Bueno, el por qué es porque este oxígeno que figura de esta forma, digamos, al combustible hay que hacerle un análisis químico de disociación de elementos para poder llegar a este estado. En ese análisis químico se disocia parte del agua que tiene ese combustible en hidrógeno y oxígeno. Bien, entonces, esto que yo estoy viendo acá, como que este combustible tiene oxígeno, en realidad en su estado inicial no lo tenía, era agua. ¿Entendió? ¿Listo? Sí, ahí entendí. Entonces, si yo no hago esto, ¿cuál va a ser el error que voy a cometer? Voy a decir que ese agua, ¿sí?, que le estamos llamando de combinación, me genera calor. O sea, ese es el error que no tenemos que cometer. Si yo hago la combustión de los 4,2% de hidrógeno, y estoy diciendo que eso me genera calor, está mal, porque en realidad ya está combinada una parte de ese porcentaje con el oxígeno del combustible. Por eso es importante disociar eso y ponerlo como corresponde. ¿Bien? Bien, perfecto, gracias. ¿Qué otra duda? Hasta acá. Profe, en el punto C, entre los datos hay un calor específico a presión constante y otro que es calor específico medio. Sí. ¿Cómo hacíamos para diferenciar cuándo tenemos que usar uno y cuándo el otro? Bueno, acá están justamente, ustedes pueden ver acá, el CPM, que es el calor específico medio, es el referido a los gases, porque ya está hablando de la temperatura en la que se encuentra. Bien. Y el otro es del aire. Ah, ok, perfecto. ¿Ok?
¿Alguna otra duda hasta acá? Así vamos cerrando puntos. Pero está bien, todas las dudas han sido muy buenas, así que sigan Profe, preguntando. Sí. ahí, digamos, cuando saca la masa de cada elemento, ¿es de acuerdo a qué, al porcentaje que habíamos sacado antes? O sea, creo que ahí en ese cuadro en el que está en la parte de abajo a la derecha. Claro. Acá, primero, ponemos, acá dice kilo por kilo. ¿Qué significa? Sí. Kilo de cada elemento por cada kilo de combustible. Si sumamos todo esto, me da un kilo, que es el kilo de Bien. combustible. Sí. Acá está el kilo O sea, de combustible. en base al gráfico anterior que está arriba, digamos. Claro, en base a esto, determinamos el peso, porque esta es la composición en peso. Sí. Esta es la composición en peso. Entonces acá pongo los kilos, que básicamente lo saco del porcentaje que vi arriba. Porque el porcentaje Claro. está expresado en peso, digamos, es la composición en peso. Y simplemente lo que hago es eso. Y después aplico para los 3 elementos combustibles la tabla número 2, y para el hidrógeno, para el nitrógeno y para el agua, para esos dos, nitrógeno y agua, lo voy a tener que afectar por el volumen específico. ¿Por qué lo afecto por el volumen específico? Porque los productos de la combustión están expresados en metros cúbicos, están expresados en unidad de volumen. Que la tabla 2 me lo convierte automáticamente. Yo entro con unidades de peso y me devuelve unidades de volumen. Pero en el caso del nitrógeno y del agua, que no estoy metiéndolos en otra tabla, los tengo expresados en unidades de peso, para convertirlo en unidad de volumen en esta tabla, lo tengo que multiplicar por su volumen específico, que está en la tabla 1. ¿Bien? Claro. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué otra duda? Bueno, si hasta acá no tenemos más dudas, habiendo sacado entonces esta cantidad de calor que se llevan los gases de combustión, lo que voy a hacer ahora es relacionarla con el calor que yo estoy aportando, que no es ni más ni menos que este Q sub T que teníamos acá, este calor total, que es el calor que yo estoy aportando de alguna manera a través del poder calorífico del combustible y a través del aire que está ingresando con una cantidad de calor. Bien. Entonces eso, yo al relacionar esta cantidad de calor que se pierde con la cantidad de calor total que estoy aportando, voy a obtener el porcentaje de pérdida. O sea, es cuánto del calor que yo generé en la combustión de ese combustible estoy perdiendo. Cuánto se me está yendo por la chimenea. Imagínense que se vaya a 350 grados como este ejercicio, y es una pérdida importante. Es una pérdida importante de calor. ¿Cómo lo vamos a ver a eso? Bueno, acá hicimos de nuevo el gráfico que vimos anteriormente, solo para reforzar el concepto de lo que vimos hasta ahora, cómo de nuevo, a medida que aumento la cantidad de aire en exceso, cómo comienzan a bajar las cantidades de anhídrido carbónico de la combustión de todos los combustibles. Si quieren, tomamos el rojo, que es el de este ejercicio, pero en el combustible que separen va a suceder lo mismo. Van a caer las cantidades de anhídrido carbónico por el exceso de aire. Y ya vimos hace un rato el porqué. Y en el gráfico de la derecha... Sí. Carbón de río turbio, ¿es un tipo de combustible normalizado, digámoslo así? Sí. Sí. Ah. Ok. Sí, es un carbón. Es un carbón sólido. Se llama así. Y la composición la vimos recién. Es esa que vieron ahí, solo que en este caso había un exceso de cenizas que por supuesto perjudican, pero está bueno verlo, digamos. Bueno, ¿qué vemos en este gráfico de la derecha? Bueno, vamos a ver lo que hablamos justamente en este último punto. En este gráfico vamos a entrar por el gráfico de abajo, que me está diciendo la temperatura ambiente a la que está ingresando el aire, y eso lo voy a combinar
o lo voy a hacer llegar hasta la temperatura de salida de los gases de combustión, que en este caso son los 350 grados. Entonces, en ese punto donde se cortan las dos líneas, lo voy a llevar ahí sí al gráfico de arriba. Bien, entonces hasta acá tenemos la temperatura ambiente y la temperatura con la que están saliendo los gases de combustión. Bien, entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que al subir voy a tratar de encontrar el porcentaje de anhídrido carbónico que tiene ese gas de combustión. Y acá me vengo a este gráfico. Por ejemplo, si fuera el carbón de Río Turbio sin exceso de aire, yo estoy viendo que tiene un poco más de un 18% de anhídrido carbónico. Y si fuera con el 30%, como es este ejercicio, estoy viendo que está cerca del 14% el anhídrido carbónico de la combustión de ese combustible con ese exceso de aire. Entonces, bueno, voy a cortar las dos curvas. A ver más o menos, ¿qué pasa? Vamos a empezar por esta del 14, que es con el 30% de exceso. Si lo corto acá, ¿qué me dice? Que por tener un exceso de aire, la pérdida, fíjense, es casi el 17%, es una barbaridad. Imagínense que el 17% del calor generado se pierde por la chimenea, en este caso, que se va a 350 grados, que con una temperatura de ingreso de 30 grados, y con un exceso del 30%. Profe, perdón, ¿podría repetir qué son los valores de ambos ejes en este último gráfico? Bueno, voy a arrancar de nuevo para que se entienda bien. Arrancamos el gráfico de abajo. El gráfico de abajo es un gráfico básicamente de temperaturas, donde yo tengo, por un lado, en este eje, la temperatura ambiente o la temperatura a la que ingresan básicamente el aire de combustión. Esto siempre es ambiente dependiendo de la zona, pero supongamos que sean 30 grados como este ejercicio. Pero los gases de combustión los estoy liberando a 350 grados. Entonces, acá corta esta curva hasta los 350 grados. Y de ahí me voy para arriba. ¿Qué voy a ver en este gráfico de arriba? Lo que quiero ver finalmente es este eje. En este eje que veo, la pérdida porcentual, o sea, el punto F que vimos antes, que me decía qué porcentaje de los gases, del calor que yo genero, se me está yendo por la chimenea. Eso es lo que me está diciendo ese eje. Es lo que vimos recién, calculamos la cantidad de calor que se estaba yendo por irse los gases a 350 grados, esa cantidad de calor porcentualmente referida a lo que yo aporto. Entonces, acá, ¿qué van a ver? Que si estamos hablando de un exceso del 30% de aire, que vimos en este gráfico, que ese exceso de 30% me daba un 14% de anhídrido carbónico, que es el ejercicio. Si vemos acá, ¿qué significa? Y que la pérdida está cerca del 17%. O sea, ¿qué significa eso? Que el 17% del calor aportado a por esa combustión se pierde por los gases de la chimenea. Eso es lo que me está diciendo este gráfico. Ahora, si me voy al caso de sin exceso de aire, y esto ya es teoría, porque acá estoy suponiendo que no haya exceso, pero se combinó todo perfectamente. ¿Bien? Entonces, en este caso, obviamente que yo estoy viendo que baja la pérdida. Estoy viendo que baja la pérdida, pero la realidad es que, obviamente, esto ya es una teoría. Porque va a bajar siempre y cuando suceda eso teóricamente. Que todo el oxígeno del aire se combine perfectamente con los elementos combustibles. ¿Bien? Y acá esto lo pueden ver para todos los casos. Digamos, si tengo mayor, suponete que me voy acá, donde está el 12%. Y el 12% de anhídrido carbónico le estoy agregando más de un 50% de exceso de aire, una locura. ¿Sí? Si fuera ese el caso, yo me tendría que venir acá arriba y estoy en 19% de pérdida. Esto más o menos para que entiendan los gráficos qué significan. Y acá, bueno, cada ejemplo, bueno, lo van a ir viendo de esta forma. Pero esto un poco para que acá lo importante es que se vea, de nuevo, una vez más, cómo influye el exceso de aire, no solo en la disminución del anhídrido carbónico, sino además de eso, en el aumento de la pérdida en la chimenea.
¿sí? Entonces, bueno, eso es un poco lo que les quería mostrar al final con este gráfico para dar por terminado este ejercicio. Así que, de nuevo, abro las preguntas de lo que quieran. Profe, una pregunta con respecto a la temperatura de salida de los gases. ¿Siempre va de 50 en 50? ¿O cómo harías, por ejemplo, si tuviera una temperatura de 360 o 370? Y bueno, hay que proyectarla acá. Digamos, habría que ver entre el 350 y el 400, habría que trazar las líneas con igualdad de distancia y proyectarla. Ah, Sí, 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 esto es un bien. ejemplo, digamos, cada 50, pero habría que hacer eso. Gracias, profe. Como está hecho acá, si te fijas del 150 al 200, está hecho. Acá está hecho, pero me parece que no está dibujado para no complejizar por ahí el gráfico, para que no haya tantas líneas y dejar limpia la línea del 350 que es del ejercicio. Me parece que más que nada por eso. Pero básicamente es hacer esto mismo que se viene haciendo acá. Profe, una pregunta. En condiciones más bien ideales, digamos, de la combustión, ¿qué temperatura tendrían más o menos los gases de la chimenea? Bueno, eso va a depender mucho del aprovechamiento del ciclo que yo haga, digamos. Porque, digamos, antes de que los gases se vayan, yo puedo utilizarlo de la mejor manera posible. Los puedo utilizar primero precalentando el agua de ingreso a caldera, después precalentando el aire de ingreso a caldera. Después puedo tener un proceso industrial que me esté utilizando ese calor remanente y esté consiguiendo, digamos, utilizar la mayor cantidad posible de ese calor. Pero eso todo depende del ciclo, de lo que estemos haciendo, de todos los ciclos que venimos viendo. Mientras más yo aproveche ese calor y a menor temperatura salgan esos gases, mejor es. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia acá? Y esto es importante, que se los mencionó el ingeniero Quiroga en un momento. Estos gases salen por la chimenea. Si están saliendo a una temperatura donde se comienza a condensar el agua, el vapor de agua, nosotros, fíjense que tenemos óxido sulfuroso dentro de los elementos de la combustión. Al aparecer el agua, se me genera un ácido. Entonces, ese ácido va a hacer que se me corroan las paredes de la chimenea en su salida, digamos. Entonces, tengamos en cuenta eso, digamos que lo ideal sería eso, porque hasta obtengo el poder calorífico superior del combustible, logro condensar el agua, me entregó todo el calor. Bueno, tengamos en cuenta que puede haber corrosión por la formación justamente del ácido proveniente de este agua con el óxido sulfuroso. Bien, así que hay que tener simplemente esa precaución. Pero para responder a la pregunta es tanto como yo pueda aprovechar el ciclo, digamos. Esto va a depender de lo que yo esté haciendo, digamos, básicamente. Ojalá pudiera tener un proceso industrial que al final utilice todo, pero puede ser que los gases se vayan a 150, 200 o hasta 300, como en este caso, si no tengo otro elemento para poder aprovechar ese calor. Claro, claro, se entiende. Y otra cosa, quemado, por ejemplo, de gas natural, ahí no habría problema con que se hagan ácidos, digamos, por la condensación de agua, ¿no? O también, Y es lo mismo. pero en menor medida. Si hubiera azufre, mientras haya azufre en el combustible, tengo el problema. Pero el gas natural no era lo más limpio, digamos, Por entre eso, comillas, pero o sea, siempre algún resto, por eso os digo, siempre, no debería, pero si hay, que puede haber en una mínima medida, está el riesgo, digamos. Ah, bien. Ok. Eso es lo que tiene que tener en cuenta, digamos. Obviamente que lo ideal, si vamos al ideal, nos conviene quemar hidrógeno. Es el ideal absoluto. El hidrógeno, el tema es que la obtención del hidrógeno es carísima, digamos. Pero el hidrógeno nos da un poder calorífico tremendo, 34.400 kilocalorías o 29.000 si lo hablamos de un poder calorífico inferior, es una barbaridad, digamos. Tiene el perjuicio grande que es una llama que no se ve. O sea, es un problema eso, pero digamos, lo ideal sería, ese sería el ideal. Todos hablan de la combustión del hidrógeno, por supuesto que sería fantástico, tenemos un poder calorífico tremendo, pero la obtención es carísima.
Entonces, bueno, ahí está el huevo, la gallina, digamos. Claro, y el hecho de almacenarlo y todo eso también es bastante peligroso. Claro, exacto. Mantenerlo en su estado y el riesgo, digamos, el riesgo explosivo es altísimo. Pero bueno, esa es un poco si vamos al ideal, sería ese. Pero bueno, y además de eso, recordemos que el producto de la combustión es vapor de agua, o sea, la verdad que es ideal de donde lo veamos, ¿no? Sí, se entiende. Bueno, ¿alguna otra duda para cerrar el tema? Bueno, si no hay más dudas, no sé si Jorge quieres agregar algo, pero si no hay más dudas, damos por finalizado entonces. No, simplemente quería hacer una acotación de las preguntas que hicieron de la temperatura de la llama, perdón, de la temperatura de los gases de combustión, que hay que tener en cuenta también a lo que está referido, que después lo vamos a ver más adelante, que es el tiro, ¿sí? El tiro en la chimenea, además que puede ser un tiro inducido, tiro cruzado, tiro equilibrado, pero depende mucho también la temperatura de esos gases a la salida que va a producir ese tiro de evacuación de los gases en función de la velocidad del mismo. Simplemente quería aclarar, obviamente que es un tema un poquito más adelante, pero se lo anticipo como para que tengan también el concepto, aparte de los conceptos que vertía el ingeniero Javier. Eso nada más, Elio. No, muy bueno el aporte, porque sí, yo no se lo mencioné y es correcto. También es conveniente tener cierta temperatura para que se produzca, digamos, el escurrimiento natural de los gases hacia la salida y no necesitar por ahí de hacer un tiro forzado o inducido a través de alguna ayuda mecánica, básicamente. Es correcto, muy bien el aporte, si bien lo vamos a ver más adelante, pero también eso es importante, tener una temperatura si lo hacemos desde ese punto de vista. De lo contrario, necesitaremos alguna ayuda mecánica para que eso suceda. Bueno, gracias Jorge por el aporte. ¿Alguna otra duda? No. Profe, yo tengo una pregunta. Las diapositivas que utiliza el ingeniero para dar el teórico, ¿están disponibles en algún lado? Porque yo no las he visto, no las encontré. ¿Cómo? ¿A mí me Las pregunta? diapositivas que usted utiliza para explicar si están en autogestión o no. Porque puede que hayan estado, yo no las vi, pero no las encontré. Y lo que la vas a encontrar en la clase grabada. Ah, bien. No, yo era porque... Lo que, pero está bien, perfecto. para aclarar la pregunta tuya, yo lo que subo a la autogestión es directamente toda la info, lo que respecta a la parte teórica, tanto apuntes como algunas extracciones de los libros, para complementar todo. Lo que yo hago en la exposición es tirar los tips para poderlo conversar y ustedes obviamente que lo van a rellenar leyendo todo el apunte, ¿no? Sí, yo solo preguntaba porque para tomar nota por ahí era más como tenerlo y anotarle encima, digamos, pero no hay ningún Pero problema. si vos, el ingeniero Cavicchia, una vez pasada el tema de las grabaciones, lo sube a YouTube, creo que tengo entendido así, Helio. Sí. Eso lo envía, así que vos podés con el link del YouTube entrar y poder revisar todo, incluso te digo más, mucho más completa que si vos vieras la diapositiva solamente, ¿no? Sí, perfecto. Sí, lo mismo pasa con el material que yo proyecto, no está disponible, es un material de ayuda para las clases, digamos, para que lo vayan viendo ahí, que por ahí verlo, digamos, es un material que si por ahí lo ven individualmente, no hay un texto que acompañe una explicación como si el material que le brindamos. Entonces, son materiales de ayuda para poder explicarlo en un video.
Por eso por ahí no lo subimos, porque es material que después llega a mano de alguien que no entendió cómo se dio la clase, y van a pensar que ese material está incompleto, que está mal, entonces lo ideal es, lo quieren ver y lo véanlo con la clase, que es donde se explica absolutamente todo ese material, todos los gráficos y dibujos, que si lo ven aislado, no va a parecer un material que está mal hecho, digamos, es simplemente una guía para poder dar una clase, nada más. Sí, aunque esté incompleto. Muy bien, perfecto, gracias. Bueno, si no hay más, nos veremos entonces el próximo lunes. Adiós, gracias, buenas noches. Gracias a Chao, todos. profe, Buenas hasta noches. luego. Buenas noches. Profe. Adiós. Chao, profe. Buenas noches. Buenas noches. Profe, gracias.